Tengan sus Biblias abiertas en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 en adelante. Ya lo hemos leído varias veces durante el servicio. Lo volveré a leer en breve. El título del mensaje de hoy, escuche bien: en su camino necesitas toda su armadura y usarla en oración. Ese es el título que predicamos hoy. En su camino necesitas toda su armadura y usarla en oración. Estamos en la serie sobre el camino. Y quiero compartirle, para que usted comience a razonar sobre el mensaje de hoy, una tesis, un pensamiento inicial que se desprende del pasaje que vamos a predicar. Si usted toma la tesis y sigue el hilo del mensaje, se dará cuenta que estamos desglosando mientras predicamos la esencia del pasaje con el que nos basamos, Efesios 6, 10 al 18. La tesis dice: para caminar en el camino de Cristo y avanzar de manera firme, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios y, una vez vestidos, orar en su presencia. Lo repito una vez más: para caminar en el camino de Cristo y avanzar de manera firme, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios y, una vez vestidos, orar en su presencia. Todo cristiano va en un viaje hacia la eternidad. De ahí que Jesús se presenta ante nosotros como el camino y la verdad y la vida, pero también se presenta como la fuente de confianza. Entiéndase que nosotros debemos vivir como cristianos dependiendo de Cristo en todo. En Juan 14, 1 al 7, del cual prediqué hace 4 semanas, el primer mensaje sobre el camino muestra que Jesús dice que debemos confiar en Él, porque Él se va al Padre a preparar un lugar en las moradas del Padre, y dice que sabemos a dónde Él va y sabemos el camino, y añade en Juan 14, 6 que Él es el camino y la verdad y la vida. Pero luego Jesús se presenta ya no solamente como el camino, y ese fue otro mensaje que predicamos, sino que Él se presenta como una puerta estrecha previo a llegar al camino que es Él. De manera que Él, además del camino, la verdad y la vida y nuestra fuente de confianza, también es la puerta estrecha por la cual nosotros debemos entrar para llegar al camino angosto. La puerta estrecha tiene implicaciones. Implica que cuando nos convertimos a Cristo, entramos por esa puerta para caminar en su camino, debemos depositar nuestras cargas, que ya he dicho en otros mensajes, que son cargas emocionales, cargas espirituales como pecados no confesados y cargas físicas que nosotros nos imponemos como trabajo de más, etcétera, etcétera. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si hoy todavía nosotros tenemos cargas que no hemos depositado y por ende vamos caminando en el camino estrecho de que dice Jesús, Mateo 7, 13 y 14, y no podemos avanzar conforme a la voluntad de Dios porque llevamos exceso de equipaje, carga de más, hoy el Señor nos habla con el título: en su camino necesitas toda su armadura y usarla en oración. Efesios 6, voy a leer en la versión, inicialmente voy a leer en la versión Reina Valera. Efesios 6 dice desde el 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y escucha ahora por qué tenemos que hacerlo así. Porque no tenemos lucha, versículo 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí está la idea del camino, estar firmes. Podríamos añadir firmes en el camino. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hago que tengo todo eso? Y oiga cómo cierra el pasaje. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios te da firmeza para avanzar en el camino de Cristo. En los versículos 10 y 11 de Efesios 6, en la versión Palabra de Dios para Todo, dice: finalmente, o sea, después de todo lo que les he escrito, después de todo lo que les he dicho, cierro ahora diciéndole que confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Esa es la versión PDT, Efesios 6:10. Si tú piensas que puedes caminar el camino de Cristo, el camino hacia la eternidad, y déjeme aclarar algo, nosotros decimos a veces, el camino hacia la vida eterna es incorrecto. Nosotros estamos en el camino hacia la eternidad, porque la vida eterna ya se nos ha sido dada en Cristo. De manera que no vamos caminando hacia la vida eterna como si no la tuviéramos. Pero si tú piensas que puedes caminar en el camino de Cristo hacia la eternidad y llevar tus cargas y caminar de manera efectiva con tus propias fuerzas, la Biblia te habla hoy diciendo que confíe en el gran poder del Señor para fortalecerte. En el versículo 11, la misma versión Palabra de Dios para Todo dice: protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura de Dios. Y explica en el versículo 12 cuál es la connotación o por qué nosotros tenemos que ser diligentes en vestirnos en toda la armadura de Dios para fortalecernos en su poder. Escucha lo que dice, versículo 13. Por esa razón, vístanse de toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Cuando nosotros no entendemos lo que está diciendo el Señor en su palabra sobre la armadura de Dios, vamos a caminar en el camino de Cristo hacia la eternidad, pero llegaremos despedazados, llegaremos cansados, llegaremos con muchas cargas, que aunque no perderemos nuestra salvación, perderemos algo que es esencial en la vida del cristiano, que es el gozo de Dios en nuestras vidas. Ejemplo, Salmo 51, habla un hombre que descuidó su vida espiritual, ya lo he citado en otros mensajes de esta misma serie, David, y por descuidar su comunión con Dios, cayó en pecado, no confesó a tiempo su pecado, y ahora en el Salmo 51 él muestra cómo es la vida de un cristiano que ahora se ha arrepentido, sigue siendo salvo, porque la salvación no se pierde, Dios no te la da y te la quita, pero cómo es la vida de un hombre que, escuche bien, por no haber dependido de la fuerza de Dios, ahora está en agonía. ¿Por qué? Porque tiene la salvación, pero no tiene el gozo del Señor en su vida. Le voy a leer lo que expresa el salmista en este salmo, el Salmo 51. Dice
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Escucha ahora, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así que nosotros tenemos no que pensar si lo vamos a hacer, sino de manera humilde, humillado ante el Señor, aceptar que necesitamos de toda la armadura de Dios, ya no solamente para cuidarnos de Satanás, como dice el pasaje, sino para que con la armadura de Dios podamos soltar las cargas que no hemos soltado. Porque aunque ese no es el hilo de pensamiento del escritor, en Efesios 6, usted y yo tenemos que entender algo. Que en el camino de Cristo que nosotros vamos hacia la eternidad, es imposible que una vez vestidos de toda la armadura de Dios, todavía sigamos avanzando con las mismas cargas que teníamos antes. Cada una de las piezas de la armadura de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Por eso el mensaje, en su camino necesitas toda su armadura y usarla en oración. Veamos cómo se ve eso de que necesitamos toda la armadura de Dios al caminar en su camino. Y que esa armadura, esas piezas nos previenen de seguir avanzando cansados, abatidos por las cargas que nosotros nos hemos impuesto. Dice el versículo 14, y sigo leyendo en la PDT, Palabra de Dios para Todo. Entonces, manténganse firmes. ¿Ok? ¿Cómo yo me mantengo firme? ¿Cómo yo sigo caminando, avanzando en el camino de Cristo hacia el viaje de la eternidad? ¿Cómo yo avanzo de manera firme? Pues escucha lo que te dice la palabra, versículo 14. Póngase el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Explicación. En la figura que está usando el apóstol Pablo, que es una figura de un soldado que viene desde el libro de Isaías, y que él lo está mirando porque Pablo está preso cuando escribe esta carta y ve un soldado romano y ve y recuerda, o el Espíritu le recuerda, que la armadura de ese soldado romano va totalmente acorde con lo que ya el Señor había dicho de la armadura en Isaías 59 y en otros pasajes. Entonces el soldado, escuche bien, tenía que su cuerpo moverlo con libertad, tenía que ser ligero, no podía tener ni mucho peso, ni tampoco ser rígido. ¿Y qué hacían los soldados romanos en ese entonces? Y ya descrito en Isaías, que agarraban un lienzo suave, un lienzo que le diera flexibilidad en el cuerpo y lo ponían como una especie de sábana que les cubría, y entonces agarraban el cinturón, se ponían el cinturón o ponían las otras piezas encima de ese lienzo y lo amarraban con el cinturón. ¿Qué quiere decir eso? Escuche bien. Que todas las piezas de la armadura que vamos a ver dependen de la verdad en tu vida. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Depende de tu comunión con Cristo, dependerá el grado de firmeza que tú tengas. Pero dice más, habla también de la justicia en el mismo pasaje, versículo 14, y protéjanse con la coraza de la justicia. Esta coraza, mis amados hermanos, era el aparato, el caparazón que usaban para ponérselo en el pecho, para protegerse de las flechas, proteger el corazón. ¿Con qué proteges tu corazón? Oye lo que dice la Biblia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, justicia. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aplicado a lo que estamos predicando, usted y yo necesitamos vestirnos la verdad que es Cristo, y cuando nosotros actuemos, no actuar en nombre nuestro, sino en nombre de nuestra verdad que es Jesucristo.
Usted y yo necesitamos, además de actuar en la verdad, actuar en la justicia de Cristo. La justicia que Cristo declaró, decretó, vivió, compró para nosotros. En otras palabras, la justicia de la que habla aquí es la justicia de que Cristo es perfecto y Él, por ser perfecto, pagó el precio por nosotros y ahora todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo en la perfección de Cristo, entiéndase, en su justicia perfecta. No busque la justicia de los hombres, no busque la justicia relativa en la tierra, porque sencillamente usted no va a encontrar justicia. Nuestra justicia está en Cristo. Si somos soldados de Cristo y vamos avanzando en el camino hacia la eternidad, el camino que Él nos puso, tenemos que entender que Él es nuestra verdad y nuestra justicia. Poner nuestro enfoque en nuestra verdad y nuestra justicia, porque todo lo demás dependerá de eso. Versículo 15 dice, prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Cuando nosotros nos ponemos a ver el contexto y el pasaje completo de Efesios 6, esto pareciera que es como una nota discordante, porque está hablando de que nosotros vamos caminando, somos atacados por Satanás, tenemos que vestirnos toda la armadura de Dios, pero también nos dice que tenemos que asegurarnos que cuando pisemos, escuche bien, dejamos huellas sembradas donde pisamos y que las huellas sembradas que dejamos son las huellas del Evangelio, predicar el Evangelio. Pero ¿cómo es posible que voy a caminar y mientras me defiendo tengo que también predicar? Esa es la esencia de por la que un cristiano todavía está en la tierra. Pastor, pero yo no entiendo. No se preocupe, que si usted no entiende, usted lo va a entender ahora mismo cuando yo le cite lo que dice la palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, escuche bien, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso está en 2 Corintios 5, 17 y 18. Vamos en el camino de Cristo hacia la eternidad. Pero como parte de la armadura, parte de toda la armadura de Dios, el Evangelio, tenemos que caminar pisando donde quiera que pisamos, dejando las huellas del Evangelio detrás de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Versículo 16. Sigue diciendo, pero sobre todo, oye bien, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Tenemos la verdad que es Cristo, caminamos en Él. Vivimos en la justicia de Cristo, bendito el nombre del Señor. También nosotros nos preparamos para anunciar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Pero escuche bien, tenemos que estar seguros de que nuestra fe, entiéndase, nuestra vida rendida a Cristo, nuestra dependencia en Cristo es total, porque nuestra fe será atacada. Nuestra dependencia de Cristo será atacada. Lo voy a decir de otra manera. Mientras nosotros caminamos, avanzamos en el camino de Cristo, tenemos una vida que llevar. Tenemos que comprar como todos los demás. Tenemos que trabajar como todos los demás. Tenemos que ir al médico porque nos enfermamos como todos los demás. ¿Y cuál es la manera de que nosotros no nos desenfoquemos y de que el diablo con sus artimañas no nos haga perder el enfoque? Depositando nuestra fe, entiéndase, nuestra confianza, nuestra dependencia en Cristo. Saber que Él, como dijo el salmista en el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Que Dios no te va a desamparar mientras tú caminas. Esa es la fe de la que habla aquí. Porque el diablo traerá duda con que Dios os ha dicho, le dijo a Adán y a Eva. Esa es la forma de Satanás. ¿Y cómo nosotros podemos prevenir esos ataques del enemigo? Cuando nosotros oímos que el diablo dice, con que Dios os ha dicho, nosotros respondemos, pues Dios no ha dicho, sino que Él dice, Él sigue diciendo y seguirá diciendo, porque su palabra es verdad y es eterna. Esa es la fe de la que habla aquí, que apaga los dardos de Satanás.
Y sigue diciendo que nosotros, versículo 17, tenemos que utilizar la salvación como casco protector. Y esta es una de las partes más importantes de la armadura. Escuche por qué. Porque la intención del escritor o del Espíritu Santo en el escritor es decirnos, ¿a qué le temes, cristiano? ¿A qué le tienes miedo en la tierra, cristiano? Si tú tienes un casco que te protege de las flechas que Satanás tira para destruirte a través de tu cabeza, de tu mente, pero que ya está protegido con la salvación. Nadie puede hacerte daño. Dice la Biblia que Cristo vino en su principal propósito, que usted creía que era salvarlo a usted. No, dice la Biblia que es deshacer las obras del diablo. Aleluya. Tú y yo estamos para ir hacia adelante. Tú y yo estamos no para enfrentar a Satanás, sino para no detenernos ante los embates de Satanás. Tenemos el casco de la salvación. Y dice en el mismo versículo 17, si no te basta el casco, entonces usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algo aquí importante. ¿Cuál es? Que es una espada de doble filo. Hebreos 4:12 dice que ella es como una espada de doble filo. O sea, cuando tú la uses, ella va a cortar hacia el frente, pero también va a cortar hacia ti lo que no le agrade a Dios. Salmo 19:7 dice que la palabra de Jehová es perfecta y convierte la vida. Ahora, vamos a hacer la aplicación de este mensaje para luego entrar a la conclusión. El llamado de Dios es claro en su palabra. Es contundente, es definitivo y es absoluto. ¿Cuál es? En su camino necesita toda su armadura y usarla en oración. La aplicación, hermano, es que nosotros no debemos caminar con nuestras propias cargas, sino que debemos caminar con la armadura de Dios. Si todavía tenemos cargas, puedo entenderte, pero lo que no puedo entenderte es que después de oír a Dios hablando en Efesios 6, tú no insistas en vestirte de toda la armadura de Dios. Porque por cada pieza de la armadura es una carga que tú soltarás. Cada pieza de la armadura que te pongas, vas a ser una mejor persona en Cristo. Entiéndase, un cristiano que va creciendo. Y te doy un ejemplo breve en la aplicación del mensaje. Pastor, yo sufro de depresión. ¿Sabe lo que es la depresión? Es miedo al futuro. Depresión, punto y aparte, es miedo al futuro. No sé lo que va a pasar y tengo miedo. Pues cuando tú eres salvo en Cristo, esa salvación, tú sabes, tú conoces el final de la película, el final de tu historia, tú lo conoces. Dice la Biblia que nosotros estaremos con Él y reinaremos con Él, que esta tierra será transformada. Esta tierra no la va a destruir Rusia, no la va a destruir la OTAN, no la va a destruir al hombre. Esta tierra no la va a destruir un virus. Yo conozco el fin de mi película, el fin de mi historia. El fin de mi historia es que un día yo estaré frente a Cristo celebrando la gloriosa eternidad con Él. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos con Cristo. He aquí el padecimiento, soltar las cargas, soltar aquello que nos impide avanzar libre en el camino hacia la eternidad, hermano. Disfrutar de nuestra vida cristiana desde aquí, desde ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Y la conclusión: no se enfrente al enemigo con sus propias fuerzas. Porque escuche bien, independientemente de si usted tiene cargas o no, de si está vestido de toda la armadura de Dios o no, Satanás le va a atacar. No, porque Satanás nada más ataca a los cristianos. No, Satanás ataca a todo el mundo. Él vino a robar, a matar y a destruir. No se enfrente con sus propias ideas, con sus propias fuerzas, con sus propias convicciones. Déjese llenar de todo el poder de Dios en su armadura. No pelee la batalla usando sus armas. Siga caminando, pero con las fuerzas y el poder que dan las armaduras de Dios.
Y la conclusión es lo que más me gusta de este mensaje, porque usted dirá que esa armadura de Dios es para que peleemos contra Satanás. No. Las armaduras de Dios, según el pasaje que hemos predicado, y con eso concluyo, es para que nos defendamos de los ataques del diablo. Y una vez vestido de toda la armadura de Dios, ¿qué hago entonces? Escuche lo que dice la Biblia. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, en su camino necesitamos toda su armadura y usarla en oración. Estamos vestidos de toda la armadura de Dios de Efesios, que son 6 en total, para llevarnos a la séptima parte o al propósito que está en el versículo 18, que es que vestido de toda la armadura de Dios, oremos en intimidad con Dios, en el Espíritu, como dice Romanos 8:26, que dependamos del Espíritu en nuestra oración. Y cuando oramos por nuestro hermano que va también caminando en el camino al lado nuestro hacia la eternidad. Que oramos por nuestros líderes, está en el versículo también 19 de Efesios, en el versículo 19 de Efesios 6. Mis amados hermanos, yo quiero orar en esta hora. Pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para que si nos falta alguna pieza de su armadura, hoy la identifiquemos. ¿Cuál es? ¿La fe? Pues entonces vayamos al Señor y nos rindamos, porque fe no es creer, sino depender de Dios, aunque tú no veas lo que estás esperando ver. ¿Qué es? El Evangelio que no está guiando tus pasos, el Evangelio que entonces le pidamos a Dios que nos enseñe a través de su palabra y de las enseñanzas de nuestros líderes, nos enseñe a caminar confiando, o sea, viviendo en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es? La verdad, Cristo. ¿Te has distanciado de la verdad, Cristo? Pues qué precioso el Señor, que con solamente tú decir, Señor, perdóname, quiero volver a ti, cual hijo pródigo, el Señor te recibe y no te va a sentenciar en nada. Hermano, la armadura de Dios es para que oremos. Es para defendernos de Satanás, pero finalmente es para que oremos y veamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Padre, he predicado tu palabra. Señor, mi intención es no quitarle, no ponerle, pero eso es imposible. Soy humano y soy pecador. Pero lo que te pido en mi oración es que a pesar de mí, tú hayas guiado y sigas guiando el corazón de mis hermanos, los que están aquí como los que están allá. Señor, gracias porque tenemos en tu palabra la fuente necesaria para vivir y vivir en victoria. Señor, ayúdanos a vestirnos de toda la armadura tuya y una vez vestidos, oremos, Señor, dependiendo de ti. Oh, Señor, humillados en tu presencia, esperando en ti. Señor, gracias. Ayúdanos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.